Vamos a trabajar nuestro primer videojuego en Godot siguiendo una guía para este fin. Lo primero que hacemos es entrar al blog de la asignatura, Computación Gráfica 2. Vamos al apartado del material y documentación oficial de Godot. En la parte de tutoriales hay un botón y enlace a tu primer juego con Godot Engine. Vamos a visitar este sitio y seguir los pasos que nos indica aquí. Aparece automáticamente la definición de lo que esta guía hará en Godot. Y debajo muestra cómo sería ese videojuego sencillo en Godot Engine. Entonces sigamos los pasos y trabajaremos en 2D teniendo esta premisa, ya que los juegos en 3D son mucho más complejos. Por esa razón, quien se está iniciando en Godot pues necesita empezar con 2D. Miremos lo primero, configuración del proyecto. Aquí nos dice que hay un archivo que se llama Dodge Access, que son elementos que pueden ser utilizados en el proyecto, que están disponibles para la descarga. Simplemente le decimos descargar a este archivo. Es un archivo .zip. Luego que lo hemos descargado, lo utilizaremos posteriormente. Siguiendo con la guía, nos dice que después de abrir Godot Engine, vayamos a proyecto, ajustes de proyecto, display y window, y luego colocar en el ancho 480 y en el alto 720. Esto es simplemente para que la apariencia de la pantalla del videojuego sea similar a esta de aquí, parecida a la de un celular, es decir, mucho más alto que ancho. Para este ejemplo, obviamente que dependiendo del videojuego, pues se optará por una pantalla de diferente configuración. Entonces empecemos abriendo Godot Engine. Nos aparecen dos ventanas en Windows. Esta ventana simplemente la minimizamos y esta segunda es donde vamos a trabajar. Para este caso simplemente le decimos proyecto nuevo proyecto. Aquí se coloca el nombre de ese proyecto. Vamos a colocarle aquí primer juego, mi primer juego, así. Por acá me dice, por favor elija una carpeta vacía. Está utilizando la carpeta documentos del usuario actual. Lo que vamos a hacer es directamente decir que cree la carpeta. Miren que ahora dice que está ok, ha creado la carpeta y dentro de ella es que se guardarán todos los elementos o archivos de nuestro proyecto para el videojuego. Podemos seleccionar el renderizador, sea OpenGL 3.0 o 2.0. Vamos a dejarlo en el predeterminado, el 3.0, que es más actual, y le decimos crear y editar. Automáticamente se abre entonces la ventana en modo pantalla completa del escritorio. Yo lo que voy a hacer aquí es minimizarlo un poco para que se ajuste a la grabación de la pantalla que está en este momento. Lo que hacemos ahora entonces es ver los elementos que contiene esta ventana. Miremos los elementos más importantes al principio. Primero, en la parte de arriba aparece 2D con una flecha hacia arriba y una flecha hacia el lado, indicando el eje Y y el eje X. Esta otra que dice 3D, donde coloca tres flechas, en este caso una que es, digamos, diagonal a 45 grados de las otras dos, derecha y arriba, para indicar que es en 3D. Este otro elemento que es para script, para escribir código, que nos permite hacer una funcionalidad que no esté predeterminada en los objetos de Godot, y una librería de assets, es decir, de elementos que podemos utilizar para agregarlos a nuestro videojuego. Por el momento entonces únicamente trabajaremos con 2D, entonces cogeremos esta opción que está aquí, 2D. Aunque antes de verlo, miren la perspectiva de lo que es el plano tridimensional cuando trabajen en 3D. Se ve como una zona
con rectángulos que son básicamente los elementos de un plano, y al horizonte se ve como un cielo, simplemente enfocándose en esa parte del horizonte. Pero eso se verá cuando se apliquen escenas 3D. Entonces lo primero, 2D. Mire que cambia automáticamente ahora. Es un plano de arriba, abajo, izquierda, derecha. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este punto podemos hacer dos cosas. Una, ir creando la escena, o dos, adicionándole los elementos que vamos a trabajar en la escena, es decir, imágenes o bases que se necesiten para poder trabajar. En este caso vamos a agregar el archivo que se descargó. Ese archivo que se descargó está por acá, es este .zip. Por acá se ha descomprimido, en este que está acá. Le voy a decir simplemente que se va a hacer una copia de esa carpeta y vamos a donde está el proyecto ahora mismo. Entonces dice que estaba en documentos y le colocamos de nombre mi primer juego. Es esta que está aquí. Entonces doble clic y aquí simplemente le decimos pegar. Él pega este que está aquí, este elemento de Access, y lo va a utilizar cuando se necesite. Si queremos ver los elementos, pues aquí dentro en artefactos podemos ver los elementos. Simplemente cambiamos la vista aquí a iconos grandes y como pueden ver hay diferentes imágenes que se pueden utilizar o se van a utilizar en este videojuego. También además de eso hay un pequeño video, un audio y un elemento de almacenamiento. Entonces esto hace parte de lo que podemos utilizar. Entonces no nos enfocaremos tanto en esta parte, pero sí como un elemento que se ha agregado a los elementos que puede tener el proyecto. Como miren aquí hay un elemento de archivo de proyecto Godot. Está otro elemento para la cuestión de lo que son los iconos en PNG. Está como los parámetros de entorno y está el icono de Godot Engine. Sin embargo, nosotros simplemente nos limitaremos a ver los elementos que podamos agregar al proyecto. Entonces ya aquí estarían agregados. Si notan acá la parte izquierda, aquí todavía no se ven, aquí están los recursos que tiene este proyecto, que dice los elementos que están por defecto y el icono que se pueden utilizar hasta el momento. Ahora cuando cambie a la ventana, vuelva a la ventana, entonces se actualizará esa información. Miren que se actualizó y ya aparece aquí la carpeta que podemos utilizar. Aquí vamos a hacer un cambio para que esta carpeta no quede así. Vamos a ir nuevamente acá. Todos estos elementos, pues lo que voy a hacer es simplemente subirlos un nivel y esta carpetica dejarla en blanco para que quede el árbol así, exacto. Directamente aquí los elementos asset, están los artefactos y las fuentes. Ok, ahora vamos a la guía. En la guía nos dice de que lo que deberíamos hacer es ir a proyecto, ajustes del proyecto, displays y window y ajustar a 480 720. Entonces en el proyecto vamos a ajustes del proyecto, nos vamos entonces a donde dice window, display windows y acá le decimos 480 en ancho y 120 en alto. Esto dará la apariencia de una pantalla estilo celular. Le decimos cerrar aquí. Listo, ya está configurado entonces el plano donde va a aparecer ese videojuego, el tamaño de la pantalla. Ahora, siguiendo los demás pasos, lo que vamos a hacer entonces es crear la escena del jugador, en este caso que se llama player. Hay más escenas, pero en la primera parte vamos a trabajar únicamente la de player. Después seguiremos con las demás. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un nodo a esa escena. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí en este símbolo del más dice añadir nodo hijo y buscamos aquí entonces uno que nos convenga. En este caso, si miramos la guía, acá en la guía aparece que se crea un nuevo nodo, pero que ese nodo sea de tipo área
2D. Entonces acá buscamos eso, área 2D. Aparecen los elementos que están predeterminados, dice que es un nodo de tipo 2D, que además de eso es un objeto 2D de tipo colisión, es decir, que detecta las colisiones. ¿Ya? Entonces le decimos área 2D. Entonces decimos crear y aquí está el elemento. Sin embargo, si miran la guía, aquí dice player. Es porque tenemos que cambiarle el nombre. Entonces acá simplemente le damos así, player. Entonces ya tenemos en este momento el primer elemento agregado. Luego de esto la guía nos dice, bueno, que hay que detectar objetos para las colisiones y nos dice que debemos configurar algo allí. Lo primero sería aquí escoger este icono para que los hijos de un nodo no sean seleccionados. Esto es una forma de trabajar mucho más sencilla. Entonces lo que hacemos es darle clic, estando seleccionado el objeto player, este de aquí. Buscamos el icono en la barra, aquí aparece el icono y le decimos clic. Entonces ya aparece el icono al lado de player. Ya tenemos más elementos. Ahora, siguiendo la guía, vamos a agregar una animación, es decir, el sprite de animación de ese player. Entonces lo que vamos a hacer es que se le va a añadir un nodo a él, o sea, un hijo de él, de tipo animate sprite. Y lo vamos a buscar. Entonces le decimos seleccionado player, clic derecho, añadir nodo hijo y buscamos entonces ese animate split. Aquí aparece, mire que también desciende de nodo 2D, simplemente se selecciona y le damos crear. Allí ya aparece ese elemento. Ahora, en la misma sugerencia del paso nos dice que ese animate split se va a encargar de la apariencia y la animación de nuestro jugador y que requiere un recurso de tipo split frames, es decir, unos marcos de trabajo, es decir, varias imágenes que permitan que el movimiento o la traslación de ese objeto se vea de forma natural. Entonces, para este trabajo tenemos ya los que están predeterminados o que se bajaron. Entonces, lo que hacemos aquí es irnos al inspector, como indica, estando este seleccionado, en el inspector, aquí, donde dice frames, aquí damos clic, donde dice nuevo sprint frames. Y luego de eso, para que aparezca una ventanita y nos permita agregar los elementos, le damos clic donde está este icono. Y aquí aparece esta de animaciones. Por defecto aparece esta, default. Vamos a ver qué indicaciones nos dan acá. Aquí nos dice que está default. Y también cómo debemos agregar las imágenes. Entonces, esta default la vamos a renombrar por right, es decir, por derecha. Y luego les decimos clic en añadir y creamos una segunda llamada up, es decir, arriba. Entonces lo que hay que hacer es arrastrar las dos imágenes para cada animación a la sección de cuadros de animación. Ok, entonces miremos que estas dos imágenes irían en right y las otras dos entonces irían en up. Entonces miremos a ver cómo sería esto. Entonces acá, esta que es default va a ser right y añadimos otra. Esta la vamos a llamar up, arriba. Ahora le vamos a agregar entonces las imágenes que vayan acordes a esa animación. Acá en los assets que se han agregado, vamos a ir aquí en los artefactos artísticos y vamos a buscar el que dice Player Grade up 1, up 2, ¿verdad? Entonces, si arrastramos esto hacia acá, miren que ahora mismo está en right. Debemos escoger up. Entonces, le damos clic sostenido y lo soltamos aquí. En este caso queda seleccionado para up. Ahora para right, vamos a hacer esto. Player Grade igual 1 igual 2
y los pasamos para acá. Entonces ya tenemos asociados el de que va hacia arriba y el que va hacia la derecha. Si notan algo, miren, el que está hacia la derecha, miren que el puntico del ojo del marciano, que es en este caso el jugador, está alineado a la derecha, tanto cuando tiene las piernas juntas, cuando tiene las piernas separadas. Miren que le coloca aquí el archivo como el recurso 0 y este es el recurso 1. Pero en todos dos que está a la derecha, miren, ese puntico está alineado a la derecha. Ahora, miremos el que dice hacia arriba, el out. Mire que son las mismas posiciones que la anterior. Lo que cambia aquí es que están un poquito más separadas y que aquí el ojo está en la parte superior, indicando que va hacia arriba. Entonces, ya por ahí notamos de que las imágenes de animación se tienen que ajustar al requerimiento de movimiento también. Ok, bueno, entonces ahora vamos a seguir los pasos. Luego acá dice que las imágenes del jugador son un poco grandes para la ventana del juego, así que tenemos que reducirlas. Bueno, aquí lo que hay que reducirlo, entonces ¿qué hacemos? Bueno, en el Animate Sprite se establece la propiedad de escala, de escalar en 0.5 y 0.5. Quiere decir que vamos a escalar a la mitad en el eje X y a la mitad en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos el jugador, Animate Sprite, y buscamos algo por acá que es transformada o transform, esta que está aquí. Le damos clic aquí para que aparezca todos los elementos y nos dice cuál es la posición, en este caso es la 00, cuál es el ángulo de rotación y cuál es el factor de escalación. Si tuviéramos en 3D, aquí aparecería X, Y y Z, pero como estamos en 2D, solo aparecen estas dos. Entonces en este factor está 1, ¿verdad? Quiere decir que se mantiene como es la imagen. En este caso la vamos a reducir a 0.5. Miren cómo se escaló en X. Y ahora vamos 0.5 y se va a escalar en Y. Ajustándose entonces a la mitad del tamaño original ese elemento. Seguimos con la guía. En la guía dice, bueno, hay que añadir una colisión shape 2D como hijo de player. Es decir, que tenemos que buscar este nodo dentro de la colección de nodos y colocarlo como un nodo hijo de player. Entonces, hacemos esto. Nos ubicamos ahora en player, clic derecho, añadir nodo hijo y le damos la búsqueda. Aquí aparece otra vez ese elemento. Entonces aquí le damos clic, crear y miren cómo aparece player y dentro del hijo de él está Animated Sprite y colisión shape. Entonces ambos son hijos de este de aquí, es decir, que son comportamientos que tiene este jugador, están asociados a él, tanto la parte de animación como la parte de colisión. Entonces miremos nuevamente la guía y nos dice que este personaje, pues lo más indicado sería colocarle la clase Capsule Shape 2D. Entonces lo que vamos a hacer es ir a este elemento que está aquí seleccionado, aquí donde dice Shape, que es figura, y escogemos el que dice Capsule Shapes. La escogemos y aparece allí un nuevo elemento. Voy a hacer esto para más facilidad, le voy a acercar un poco más para poder apreciar lo que vamos a hacer. Acercar un poco más. Exactamente. Y así podemos trabajar con él mucho más fácil. En la guía nos dice de que ahora lo que tenemos que hacer es utilizar los manejadores de tamaño para redimensionar la forma de colisión para cubrir el spray. Es decir, que aquí está el spray, la animación, la imagen como tal. Y lo que queremos hacer es colocar un elemento encima de él que lo cubra, pero es para qué? Para resaltar el área del elemento que queremos que sea colisionable, es decir, cuando él toque con otro elemento, pues va a tocar esta área que está aquí como en color verde. Entonces eso permite detectar la colisión con este objeto que está aquí de más. Entonces vamos a adaptarlo al elemento. Aquí vemos dos puntos
como anaranjados. En esto lo que vamos a hacer es clic sostenido para llevarla a los límites del elemento que estamos cubriendo. Aquí se pasó un poquito, pero podemos entonces reajustar esto aquí hasta que quede envuelto completamente nuestro jugador. Puede ser el caso de que unas porciones del jugador no queden completamente sombreadas, pero esto es cuestión menor, ¿ya? Son simplemente una cuestión menor. Entonces, con esto terminaríamos esa parte. Ahora, miren lo que dice, que esta es la forma como debería verse. Dice Xn, que es escena, y los elementos player, que es jugador, split animation y collision shape. Bueno, aquí esto ya lo tenemos nosotros cubierto con lo que hemos trabajado. Si lo miran acá, player, animated split y collision shape. Ok, miremos la guía entonces. Ahora nos dice, bueno, ese jugador vamos a agregarle un comportamiento. ¿Cómo se adiciona ese comportamiento? Con código. En este caso vamos a añadir un script. Aquí donde aparece este icono de un papiro con un más es para añadir el script. Entonces, estando seleccionado player, porque vamos a trabajar sobre player, vamos a decirle crear un nuevo script. Entonces, lo que hacemos es ubicarnos aquí y donde está este elemento, le damos clic. Nos aparece esta ventanita, vamos a ver cómo nos aparece en la guía paso a paso, debe ser muy similar. Acá porque está en inglés, pero los demás elementos también. Lenguaje GDScript, miremos acá. Lenguaje GDScript, hereda de área 2D, que es el jugador. Después la plantilla es por defecto, el origen, la ruta es esta. Y te dice si el script es válido y si crea un nuevo archivo de script. Entonces miremos acá la que tenemos y es lo mismo. Script válido, crear nuevo archivo de script. Como le dije, la ruta, predeterminado, todo está igual. Entonces le decimos simplemente crear. Aparece una ventana como un editor de texto. Entonces yo por aquí voy a quitar este comentario simplemente para cuáles son los ejemplos cuando quiero definir una variable. Si es numérica, simplemente le digo el nombre de la variable igual a valor inicial, numérico sin que no esté entre comillas dobles. Pero si es de tipo texto, debo decirle que debe estar entre comillas dobles. Esto es como la definición de las variables. Ok, bueno. Ahora vamos a la guía y vamos a ver qué script nos está sugiriendo. Nos dice que este script es el que debería colocar a esa parte. Este que está acá arriba ya está, porque el player hereda de un área 2D, es decir, hizo la herencia de esa clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es coger estos dos elementos, copiarlos y llevarlos hasta allá. No me he llevado este, miren, porque ya aparece acá. Entonces, simplemente le digo Enter y aquí está. Cuando se le coloca export a una variable, esto permite que ese objeto tenga esta variable para nosotros modificarlas directamente como si fuera una propiedad. Es decir, en los elementos que están acá a la derecha en el inspector pudiera aparecer una propiedad que se llame speed, pero tenemos que decirle export para que eso suceda. Eso es como si fuera una variable pública que nos va a permitir entonces modificarla o consultarla. Ok, tenemos estos dos elementos, uno para la velocidad y otro para el tamaño de la ventana. Veamos qué otro paso a paso nos sugiere. Aquí aparece la explicación que les acabo de dar sobre cómo hace este tipo de variables. Y por acá entonces muestra cómo debería aparecer el player en el inspector. Cómo debería aparecer la propiedad de speed igual a 400 porque ya se ha fijado 400. Bueno, después dice la función ready. Dice, se llama cuando un nodo entra en la escena. Este es un buen momento para averiguar el tamaño de la ventana del juego. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente decirle que cuando entre esta función, que la ventana obtenga el tamaño con esta instrucción que está aquí. Lo que vamos a hacer entonces es, por acá, miren que está la función ready, y aquí aparece
esto que está aquí, esto lo podemos reemplazar. No lo necesitamos entonces. Entonces lo que vamos a hacer es pegar eso que está aquí. Ok. Ahora, siguiendo el paso a paso, miraremos que también tenemos que ir a una función que se llama process, que es el proceso, para definir lo que hará el jugador. ¿Ya? Entonces, dice aquí comprobar entradas, moverse en la dirección dada, reproducir la animación apropiada. Estos son los elementos que deberían hacerse en el proceso. Ya, cuando decimos comprobar entrada es si está pulsando la tecla hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, izquierda. Las flechas cursoras. Y moverse en la dirección dada, pues es simplemente eso, de que si yo le digo que el usuario está digitando la flecha hacia la derecha, pues que se mueva hacia la derecha. Y así sucesivamente. Y lo otro es reproducir la animación apropiada, es decir, escoger el anime sprite adecuado para que cuando se mueva hacia arriba se vea la sensación de ese sprite de que va hacia arriba. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos acá, qué parte de código nos muestra. Miren todo el código que está aquí. Explicamos brevemente cómo funciona este código. Aquí crea un vector que es de velocidad, que es de 2 dimensiones. Y ese vector dice aquí el jugador. En este caso son los movimientos, el vector para movimientos del jugador. Entonces, si la entrada, la acción que se ha presionado es la tecla hacia la derecha, pues le dice que la velocidad en X se le va a incrementar en 1. Si tiene presionado a la de la izquierda, entonces la velocidad en X irá en -1, es decir, hacia la izquierda. Si dice que está presionado hacia abajo, entonces dice que Y va aumentando. Y si dice que va hacia arriba, entonces va disminuyendo en Y. Luego pregunta que si la longitud de la velocidad es mayor que 0, entonces aquí lo que hace es asignarle la velocidad con esta ecuación aquí, que pues explicaremos posteriormente. Por acá simplemente le decimos que a ese elemento le dé play. Simplemente eso, que le dé play. Ok, si no, entonces simplemente que pare esto que está aquí. Entonces hacemos aquí esto, copiar este código y lo llevamos acá. Bueno, aquí vemos que la función ya existe, aquí está. Pero está en comentario, entonces lo que voy a hacer aquí es eliminar este comentario de aquí y pegarla. Ok. Aquí ya notamos entonces que se ha pegado todo el código que necesitamos. Ahora, hay que tener en cuenta algo. La indentación. Lo que voy a hacer aquí es darle Shift con el Tab para que se vaya a la izquierda y nuevamente le doy Tab de esa manera. Ok, para que todos queden alineados de la misma forma. Bueno, miremos entonces qué nos aparece, si nos aparece alguna advertencia, qué nos aparece. Ok, por acá, una advertencia. Aquí nos dice que el argumento delta está y nunca es usado. Pues lo podemos ignorar si queremos o no, pero en este caso no. Sí lo vamos a utilizar. Bueno, esto ya está explicado, ahora veremos cómo funciona el siguiente código. Por acá está la explicación de lo que más o menos va a ser ese código. Por acá habla de algunos trucos o cuestiones matemáticas que hay que saber antes de programar un videojuego. Lo que es escalamiento, rotación, escalación, manejo de vectores y otros tipos de elementos que hay que tener bien claros para poder programar un videojuego. Bueno, aquí nos dice de que deberíamos agregarle a ese código en el proceso estas 3 líneas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es copiar estas 3 líneas y en la parte final del código, acá, lo adicionamos. Pero para que sea parte del código de esta función, tenemos entonces que darle tab a este y tab a este, para que estén justificados y se sepa que van dentro de este método que está aquí. Ok.
Cuando eso no es así, pues nos sale una sugerencia acá debajo sobre el código que no se está utilizando. Bueno, acá nos dice de que la posición va a ser igual a la velocidad por el delta y eso va incrementándose para cambiar la posición del elemento. Posición en X, pues aquí hace un ajuste para que no sobrepase la pantalla. Simplemente eso. Miren que aquí utilizamos el tamaño de la pantalla. Es lo que estamos utilizando aquí y se está comparando con lo que es la posición real del elemento. Entonces, si él sobrepasa, entonces simplemente aquí esto se ajusta al valor que tenga en la pantalla para que no se vaya infinitamente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Ok, veamos los pasos ahora. Y en estos pasos, bueno, aquí nos dice que ya podemos probar de manera funcional el proyecto. Entonces nos dice de que para reproducir la escena necesitamos darle F6, ¿ya? Y luego de esto moverlo en todas las direcciones para que se vea cómo funciona. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Podemos hacer esto. Primero podemos darle F6 para ejecutarlo. O primero le damos guardar. Cualquiera de las dos sería válida. Aunque si le decimos F6, si no está guardado nos va a decir que lo guardemos. Entonces vamos a darle F6. Nos pide, dice, por favor confirma, la escena nunca se ha guardado, ¿quieres guardarla antes de ejecutarla? Le voy a decir que sí. Aquí aparece el nombre de la escena, le coloca el mismo nombre que está acá arriba en el nodo principal y la vamos a dejar así. Simplemente le decimos guardar. Ok, miren, y aquí automáticamente después de eso se ejecuta el juego. Si notan algo, la pantalla tiene la apariencia como de un celular. ¿Por qué? Porque le dimos 480 de ancho por 720 de alto. Por eso es que se aprecia así. De hecho, en la captura que tengo ahora mismo de la pantalla no se aprecia el borde más abajo porque la captura que estoy haciendo en HD pues no muestra eso. Pero lo que voy a hacer ahora es mover el jugador con las flechas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente forma, pues simplemente decirle que hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha. Y miren que con estas simples instrucciones, estos simples elementos, ya hemos programado que el jugador se mueva en estas direcciones. También se puede mover hacia arriba, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la izquierda, ya como queramos hacer. Entonces, esta es una primera parte de lo que es este videojuego. Para poder seguir trabajando con esto, pues en posteriores videos podemos seguirlos haciendo. No siendo más, a estudiar.